Lasalud.mx, porque la salud es primero. Presenta la entrevista. Sí saltaba a la vista la cierta injusticia en que después de hacer una residencia de varios años, a veces 4 años, saliera usted con un papelito y que ese papelito no le servía para nada. Esto es, no era reconocido ni por la universidad, ni era reconocida por las instituciones ni nada, y ese documento no era suficiente. Muchos de los médicos residentes que egresaban tenían que ir a algún hospital de la provincia o a algún otro lado a trabajar con algo que no era su especialidad. Se dieron cuenta, o nos dimos cuenta de esta cosa y hubo inconformidad. Para facilitar el asunto, los médicos residentes no son nada más del 20 de noviembre, todos los hospitales ya empezaban a tener médicos residentes. Ya habían tenido movimientos de inconformidad y no puedo asegurarlo, pero parece ser que a uno de los principales inconformes en el Hospital Juárez lo mataron, incluso cuando hizo alguna protesta. No tengo ninguna evidencia. Había otra inconsistencia. Además de que el nombramiento no era de médicos, a pesar de que eran médicos, no se les conocía como tales. Entonces, alguna vez en los hospitales de la Secretaría de Salud, notablemente en el Hospital Juárez, daban una beca para la especialidad de cirugía, pero no eran suficientes y entonces eran 3 las personas que estaban trabajando con una beca. Recibían el sueldo de esa beca, que eran, no sé, 625 pesos, una cosa así, y se lo tenían que dividir, además de hacer todo el trabajo. La inconformidad fue muy importante. Fue tan importante que un buen día, aquí con un pretexto baladí, vamos a llamarlo así, porque otra vez, como ustedes están viendo ahorita, que los médicos protestan porque no les pagan en algún lado. Entonces se protestó porque aquí dejaron de pagar un aguinaldo o las últimas quincenas o algo así. Y ahí en el hospital, en el auditorio que ustedes conocen, se inició un movimiento médico. Bueno, una inconformidad médica. Lo primero que dijimos era que nos poníamos en sesión general, en sesión permanente. Íbamos a estar ahí sesionando permanentemente e íbamos a acudir solamente a atender todas las cosas de urgencia normales del hospital, pero que íbamos a estar reunidos en esto. Se interpretó entonces como huelga médica, paro médico, y surgió como prenden todos los incendios, ¿no? Había mucho material incendiable, inflamable, y se inflamó. Entonces, esa misma noche, esto fue el 26 de noviembre de 1964, esa misma noche recibimos a los compañeros del Hospital General, la adherencia del Hospital General, la adherencia del Hospital Juárez, la adherencia de los hospitales infantiles de zona. Incluso en la noche, muy avanzada la noche, llegó un representante del Centro Médico Nacional, que estaba ya recién formado. De modo que, como una bola de nieve, esto creció. Desde luego, para esa misma noche o 2 o 3 noches después, fuimos cesados, todo el cuerpo residente. Entonces decían, pues, ¿qué pasó? ¿Qué sucede? ¿Por qué dejaron al hospital sin residentes?
y el residente es el alma del hospital. Entonces el hospital no podía funcionar así. Los médicos de base, que les llamamos aquí adscritos, no tenían quien los auxiliara, no tenían con quién trabajar, no podían hacer ni las historias clínicas porque eran muchas, no podían ni siquiera dar la consulta. Entonces se le llamó movimiento médico, huelga médica o paro médico. Se prolongó durante mucho tiempo. Primero porque hubo mucha ocultamiento, primero, pero en un momento dado, inconformes con el ocultamiento, que no se supiera qué es lo que estaba pasando, pues qué caray, hicimos una de las primeras manifestaciones, de todas estas manifestaciones que ahora nos aquejan. La primera manifestación fue de las batas blancas. Entonces fue una rebelión de las batas blancas y llenamos el Zócalo y llenamos todas las calles aledañas y fuimos objeto de pedradas, naranjazos, agresiones de los taxistas, de los trabajadores de limpia, nos aventaban cosas, pero paradoja, el público nos estaba aplaudiendo. Esto es, se daban cuenta de que había una injusticia y que había que corregirla. Nuestra principal preocupación era en que no sabíamos ni cuántos médicos había en el país, ni cuántos se necesitaban formar para satisfacer las necesidades de salud. Y las instituciones de salud, cada una tomó su segmento por indicación gubernamental, tomó su segmento y resolvió las cosas parcialmente. No las resolvió en forma integral. Al no resolverlos en forma integral, hubo una nueva manifestación, en fin, hasta que finalmente el gobierno tuvo oídos, accedió a todas las demandas, tomó el toro por los cuernos y trató de resolver. Pero ya lo había resuelto para ese grupo de médicos residentes. Y los médicos, la medicina de todo el país, consciente de todo lo que estaba sucediendo, formó ahora una alianza médica mexicana. Y es así, movió todo el país. Desde la ciudad más pequeñita, o desde el pueblo más pequeñito, hasta las grandes instituciones, fueron conmovidas por este problema. El gobierno también trató de hacer todo lo posible por detenerlo y no hubo nunca una agresión personal, nunca hubo algún problema personal, pero éramos vigilados. Yo salía del hospital el sábado o domingo que me tocaba y desde luego iban 2, 3 agentes detrás de mí a ver a dónde iba, a dónde no iba, a dónde regresaba, en fin, estábamos vigilados, porque se pensaba que iba a ser todavía mayor. Pero los médicos de base, los médicos adscritos de todo el país, conscientes del problema y conscientes de que la medicina necesitaba una reestructuración a fondo, hicieron esta alianza médica mexicana y ahora sí participaron los grandes maestros de todos los hospitales, salvo algunos que eran controlados muy de cerca por el gobierno o por las instituciones que les pagaban, pero prácticamente todos los grandes maestros estuvieron en ello. Entre ellos mi ex maestro Bernardo Castro Villagrana, que además ahora sí fueron perseguidos, algunos de ellos
tuvieron que abandonar el país en esa fase. Y un buen día, en pasado año y fracción, en un informe presidencial, el presidente dijo: médicos, los estamos esperando, regresen a sus trabajos. Y pues regresaron. Y muchos nos quedamos, desde luego, colgados de la brocha, se diría ahora. Y muchos ya no regresamos, no fuimos admitidos. Algunos de nosotros se nos puso dentro de una lista negra. Esta es la lista negra, significaba que no podíamos trabajar en la Secretaría de Salud o en cualquiera de las instituciones de salud. Entonces, dentro de esto fue otro de mis maestros, el doctor Alfredo Flores Sertuche, otro de mis maestros, dignamente dijo: esto no es así, y nunca regresó. Muchos médicos no regresaron y no se presentaron. El servicio de otorrinolaringología en masa no regresó al hospital a trabajar. Pues algunos tuvimos que buscar otro camino. Las revoluciones, y esto era una revolución, como los volcanes, avientan cosas y no saben a dónde van a dar. De modo que muchos de mis compañeros no regresaron, quedaron para siempre trabajando y brillando fuera del país. Otros médicos optaron por dedicarse nada más a la medicina privada, que entonces la medicina privada todavía era bastante bien aceptada y tenía buenas proyecciones, ¿no? Algunos otros, y dentro de esos estuve yo, buscamos irnos a terminar la residencia o a conseguir los documentos que aquí no habíamos conseguido en alguna otra institución. Yo fui a París. El gobierno francés, el gobierno francés hacía becas para estudiar en los hospitales de París. Y yo tuve acceso a una de esas becas un año o 2 años después. Y en una de esas becas yo fui a dar a un hospital extraordinario, que entonces era, ¿qué le diría yo?, el hospital de emblema en la cirugía cardíaca europea. De modo que allá pude obtener muchas cosas que años después pude traer acá a México. Cuando estaba yo allá en la mejor posición, empezó un movimiento social en París. El París 68, ¿no? Conocieron ustedes. Y ese movimiento estudiantil de París pues nos cerró, y entonces me tuve que regresar. Me dijo mi profesor: vaya usted a su soleado México, porque aquí estamos en problemas. Y que llegamos acá, y aquí en México 68. Anduvimos muchos de nosotros tropezando por un lado y por el otro. Finalmente, un buen día, los médicos residentes que habían regresado y los médicos que estaban aquí ya en el hospital me invitaron a hacer una plática. Hice una plática sobre la cirugía cardíaca de la época. Hubo una invitación del doctor Tomasi Navarrete, para que regresara yo al hospital. De modo que 10 años después regresé. Y esa es otra historia. Oiga, doctor, ¿cómo se llama la universidad donde está? El hospital francés. Francés, es el hospital Bruxelles. Es quizá el hospital que más prestigio tenía en ese momento en Europa. Mis profesores fueron el profesor Carlos Dubost, que era el jefe de este departamento, y el doctor Alain Carpentier, que era jefe de clínica. Allá al médico interno no lo hacían residente, sino lo hacían jefe de clínica.
Entonces tenía el grado de jefe de clínica, el doctor. Y pues además de hacer una gran amistad, además de conocer que el mundo era mucho más grande que Xochimilco, entonces creo que fui muy beneficiado por todo esto. Claro. Oiga, doctor, entonces, ¿el movimiento fracasó? No fracasó, porque aunque todo regresó a la normalidad, entre comillas, dio grandes frutos. Pero lo que querían, lo que luchaban, Sí se consiguió. años después. Años después, no. Incluso durante la fase del movimiento de residentes, como respuesta al movimiento de residentes, se hizo ese edificio que está aquí en Avenida Coyoacán, que ahora le llaman de consulta externa. Era una residencia médica nueva, porque la residencia no cabíamos. Hubo una respuesta de la institución. Aumentaron los sueldos. Los sueldos que habían sido muy malos se hicieron menos malos o dignos, podría yo decir. Entonces sí hubo resultado. Fueron tomados en cuenta los médicos residentes de todas las instituciones del país. Pero lo más importante está en que la educación médica se reestructuró. La Universidad Nacional Autónoma de México también tomó parte en este asunto y formó un programa único de especialidades médicas para todo el país. Lo reglamentó, lo hizo, de modo que todo esto son resultados positivos. Aunque ustedes quedaron en la lista, más bien fue para los que... Bueno, sí, pero ese es, yo le diría, un daño menor. A bien de la mayoría, ¿no? A bien de la mayoría, pero fue un daño menor. Lo importante fue, primero, que ya reestructuradas las residencias, ahora sí. Se reconocieron. Ya existen certificados, créditos y créditos universitarios y grado universitario incluso. Bueno, no grado universitario, porque todavía salimos o se sale como especialista en tal cosa. Pero no alcanzamos el grado universitario de maestría o de doctorado, a pesar de que trabajamos más tiempo que cualquier maestría o cualquier doctorado. Pero yo creo que ese todavía es un punto que está por allanarse. Tan se está allanando que ya aquí en el hospital, el departamento de enseñanza, la subdirección de enseñanza, está ya haciendo maestrías y doctorados, está ofreciendo maestrías y doctorados que se acreditan en la universidad o en las universidades. De modo que sí, claro que sí se ganó, ¿cómo no? Cuando menos se ganó cierta dignidad para la bata blanca, que ahora la andamos medio manchando de colores. De capa caída. De capa caída. Sí pararon los residentes, doctor, o sea, todo paró. ¿Cuánto tiempo llevó todo esto? Pues empezó en noviembre de 1964. 64, perdón. Noviembre, 26 de noviembre de 64. Y terminó con el informe primero de diciembre de 1965. Ah, se echaron un año, casi un año y pico, bueno, un año y 2 meses. Sí. Y un año y pico, o sea, fue más de un año todo esto. Sí. ¿Y entonces cómo le hacían los adscritos para todo este rollo? ¿Les paraban de cabeza o qué? Pues por eso hicieron también parte del movimiento, porque ellos estaban solos. Necesito ayuda. En un momento dado, necesito ayuda. Y muchos médicos residentes, de todos modos, nunca abandonaron a los pacientes. Ah, sí que era algo que se les puede haber atacado, ¿no? Sí, imagine usted que en un momento dado se murió un paciente porque Sí, el no, médico... es lo que estaban buscando de alguna forma, ¿no? Sí, y se esperó a que sucediera alguna cosa de ese tipo,
Y afortunadamente nunca sucedió. Sí, sí, era un paro activo, por llamarlo de Lo alguna podríamos forma. llamar así. Puede parecer Sí. sí, obviamente un Y absurdo. ya sabe que en esos movimientos, en esas cosas, surgen todas las pasiones y todas las cosas. Las patadas debajo de la mesa, los que quieren hacer abortar el movimiento, los que están pagados para estar infiltrados entre nosotros, las orejas. Claro. Bueno, Todo lo que se sabemos que podría existe. escribir toda una novela de eso, pero eso está escrito ya en todos los movimientos sociales, ¿no? Claro, claro. Pero doctor, ¿hay algún dos libros? Uno sobre el Hospital de Jesús, me imagino que debe haber libros sobre el Hospital de Jesús. Claro que sí. Hay Sí. libros ilustrados y todo, ¿no? De verdad. Sí, sí. Lo pueden conseguir, pues, sí, yo voy a buscar en mi Hospital de Jesús. bibliotequita. Y otro, debe haber un libro sobre las batas blancas. ¿Hubo alguno que se atrevió a hacer una novela? Creo que se llamó Las Batas Blancas. Y hay varios, hubo 3 o 4 publicaciones al respecto. Una de ellas, quizá la más extensa, es el del doctor Treviño Zapata. Puede encontrarla fácilmente, puede consultarlo fácilmente. Yo creo que de nuestro movimiento aquel, sí, Estuvo muchas basado en la cosas honestidad, positivas. Hubo muchos resultados positivos que nosotros no vimos. No, quizá ni la clase médica lo vaya a ver, pero la sociedad sí salió beneficiada. Claro que sí, porque de algún modo usted ve ahorita la seguridad social como abarca también la salud de todos los pacientes y cómo ha mejorado enormemente la medicina en México. Eso es, enormemente. Todavía estamos en rezago, no estamos igual que Dinamarca, Sí, sí, claro. pero tenemos una de las instituciones de seguridad social más fuertes del mundo. Sí, tenemos la base, ¿no, doctor? Del mundo. Claro, tenemos las bases. Sí. Falta el desarrollo de estas a toda su potencia. Ahora, ¿por qué se generó eso? Porque hubo una protesta. Si hubiéramos estado mansos Rachones, ¿no? y siguiendo la corriente, no se hubiera dado todo esto. O se hubiera dado cuando las circunstancias se hubieran obligado. Sí, Pero creo que sí la clase médica o el grupo médico cumplió con un cometido. Lasalud.mx